Uno de los temas centrales del estudio de la vida o bien del ingreso a la vida iniciática consiste en discernir en las relaciones interpersonales que se hallan en ella. Esto es básico, ya que el estudio avanzado de este tipo de relaciones trasciende lo emocional y lo científicamente cognoscible, de tal manera que las relaciones forjadas en el estudio de la vida son por completo ajenas al entendimiento de la colectividad. Las dos relaciones principales que se abordarán en este estudio son, inciso A, relación alumno-profesor, inciso B, relación discípulo-maestro. El estudio sutil de este tipo de relaciones se abordarán en otro momento y en otro tipo de plataformas. Y estas son 1. Relación maestro-maestro y 2. Relación discípulo-discípulo. La palabra alumno proviene del latín alumnus, que significa persona criada por otra, que a su vez proviene de la voz arcaica alere, que significa alimentar. De tal forma que un alumno es alguien que es alimentado por otro, y como nadie da nada que no tenga, aquella o aquel que alimenta tiene la capacidad de dar sin quedarse carente de su propio sustento. Por otro lado, se puede rescatar desde la idea que la acción de alere, es decir, de alimentar, depende de dos sujetos, aquel que alimenta y aquel que tiene la necesidad de ser alimentado. La metafísica de lo absurdo ha hecho popular en redes sociales un post o meme que dice: un maestro es como una vela, se consume a sí mismo para alumbrar el camino de otros. Esto es una total falacia que veremos un poco más adelante. No solo de pan vive el hombre, decía el avatar de la era de Piscis. El alimento del que se alimenta el alumno es aquel que proviene del pensamiento profundo, que a su vez, digerido por el alumno, del que tiene hambre para aprender, es capaz de asimilar lo alimentado y desarrollarse como dicte su voluntad. Eso tendría que ser la idea. Sin embargo, el alumno hoy día, desde que se perdió el sentido de lo que es ser alumno desde el punto de vista iniciático, no se alimenta ya del pensamiento profundo, sino de la superficialidad de las palabras de aquel que le cree porque representa una jerarquía para él. Desde el punto de vista trascendental, ¿quién alimenta al alumno? ¿Quién alimenta al discípulo? ¿Quién alimenta al profesor y al maestro? Hay 4 vías para hacerlo. 1. Uno mismo. 2. El profesor. 3. El maestro. Y 4. La esencia. Mentes. La entrega de esta enseñanza requiere de las rupturas de todas las condicionantes y limitantes que el ser humano llama justificaciones, cuando en realidad son meros pretextos para conocerse. ¿Qué quieres para conocerte? ¿Ser alumno o ser discípulo? ¿Qué anhelas para perfeccionarte? ¿Ser profesor o ser maestro? Profesor proviene del latín professor, que significa declarar en público, y declarar proviene del latín declarare, conformada por el prefijo de, que denota una separación entre arriba y abajo, mientras que clarere significa clarificar. Así que un profesor es alguien que transmite la diferencia entre los pares de opuestos, o bien es capaz de bajar la idea del concepto de lo superior a lo inferior, de tal forma que un profesor es alguien que declara las dudas o aclara las dudas sin importar la naturaleza de estas, pero de forma pública. La palabra discípulo proviene del latín discipulus, que a su vez fue conformado por dicere, que significa tanto disco como tanto aprender. Esto es muy claro, pero pensando con profundidad nos encontramos con ciertas características muy particulares sobre estos conceptos que estamos abordando y que ciertamente han confundido a muchas personas. Por otro lado, la palabra maestro tiene por esencia la palabra magis, que significa más. El sufijo ter trae la noción de contraer u oposición. Debes recordar que cada palabra, por muy sencilla que parezca, ha sido forjada a lo largo del desarrollo lingüístico antropológico, y esto hoy se ha perdido. Cada letra es un símbolo, cada letra, cada palabra es una numeración, una idea que aprender, que conocer. No todas las palabras tienen el mismo valor antropológico y filosófico.
Pero sin lugar a dudas, cada una de ellas deja una lección olvidada en el presente. Desde el punto de vista iniciático, el alumno es alguien con hambre, que bien puede ser alimentado por un profesor o por un maestro, que se encuentra más o menos un poco arriba de él. La diferencia enorme entre uno u otro, entre profesor y un maestro, consiste en la relación que se forja entre ellos. La relación alumno-profesor solo se limita a la clarificación de los contenidos intelectuales que deba consumir el alumno. No existe una relación íntima como lo es la del alumno-maestro, y mucho más íntima la del discípulo-maestro, ya que el maestro da más en contraposición de todo aquello que resta. El alumno sacia su hambre y aparece cuando ésta le vuelve, va y viene, de tal forma que en este sentido el alumno solo busca su conveniencia. El alumno siempre va por más, sí, pero con una gran diferencia al discípulo, que el alumno busca información mientras que el discípulo conocimiento. El maestro en determinado momento solo estará para el alumno cuando éste lo busque, porque sabe que su hambre es ilusoria y responde al deseo del alumno. El discípulo es comparado a un disco. Recuerda que dicere significa disco, porque su ciclo de aprendizaje es constante. El discípulo desde el punto de vista iniciático no necesita de un profesor para que le clarifique, sino que imperativamente necesita de un maestro para que le enseñe a autoclarificarse. La desviación de los conceptos ha llevado a crear toda esta gama de pensamiento profundo para discernir entre una profesión hecha por un profesor y un deber gestado por un maestro. En esencia, un profesor debe aspirar a ser maestro y un maestro debe aspirar a tener contacto con el maestro. El profesor enseña lo que sabe, mientras que el maestro enseña lo que es. Esta frase debe ser analizada desde dos divisiones. La primera línea hace referencia a la memoria, es decir, a todo lo almacenado en la mente, como si se tratase de una bodega. La segunda parte de la frase, maestro enseña lo que es, tiene dos acepciones o significados muy interesantes. En primera instancia, enseñar lo que es tiene el significado de transmitir lo real, lo inmutable, lo eterno, lo más útil de lo más útil. Nunca aquello que te hará sentir mejor, sino lo que necesitas y mereces, que no forzosamente es lo que quieres. La segunda acepción o significado al decir que un maestro enseña lo que es, implica considerar que un maestro nunca te va a transmitir lo que a él o ella no le ha constado, ya que su conocimiento se basa en su atenta observación y en su propia vivencia. Implica que te va a mostrar tal cual es él o ella misma en el día a día sin mantener una postura falsa ante sus miedos, sus gustos, sus desagrados, sus virtudes, sus vicios, limitantes y condicionantes. El maestro sin ningún problema te habla sobre su pasado, sobre el daño que ha hecho o el que le han hecho. El maestro no teme mostrarse tal cual es. El profesor, por otro lado, es esclavo de sus alumnos, porque no quiere perder el estatus de saber más que los demás. Es por ello que un profesor jamás dejará que sea cuestionado por sus alumnos, ni siquiera que sepan más allá de la profesión que profesa o ejerce. Un profesor nunca se atreverá a conocerte ni a dejar que lo conozcas. Un profesor nunca llorará ante ti por su sufrimiento. El maestro no tiene relación amo-esclavo con nadie, porque conoce lo que es el deber, su rol social, su rol espiritual. Conoce y reconoce lo que es y no es, el avance que tiene y lo que puede o no dar o recibir. El maestro cuestiona y se deja cuestionar, porque dentro del mismo cuestionamiento que le hagan los terceros hacia él, se dará cuenta si la gente lo quiere o lo repudia. Un maestro, a diferencia de un profesor, sabe el engaño que existe detrás del alabo. Y retomemos
este post que tomábamos como ejemplo que la metafísica de lo absurdo ha hecho popular. Un maestro no es como una vela. Un maestro no se consume para alumbrar el camino de los demás. Eso hacen los mediocres. Un maestro se sabe reinventar constantemente. Si no, no fuera maestro. El profesor enseña por medio de la memoria, mientras que el maestro enseña por medio del recuerdo, porque es capaz de conectar con el punto en el corazón su saber. No olvides que jamás Pensar TV transmite este conocimiento desde el punto de vista de la instrucción iniciática, superficial. Desde el planteamiento del pensamiento profundo es como se abordan todos estos temas. Así que bajo esta batuta debes comprender que el alumno se entrega a la instrucción, mientras que el discípulo se entrega al maestro. Pero toma en cuenta que esta última entrega no hace que pierdas lo que eres. El maestro no hace que el alumno olvide lo que es por la entrega que se le hace a él. Muy por el contrario, el maestro nunca somete arbitrariamente. La relación amo-esclavo no existe entre el discípulo maestro, ya que en ambos existe un reconocimiento mutuo, un deber ser compartido. En primera instancia, el profesor es presentado al alumno por aquellas personas que lo consideran apto para instruirlo. Pero el discípulo y el maestro es presentado por las leyes naturales. El maestro reconoce a sus discípulos en sí mismo antes de permitir que ellos ingresen a su íntima enseñanza. Reflexiona en esto. Mientras el discípulo reconoce la necesidad de aprender por sobre toda limitante. Ser discípulo o ser maestro-discípulo en uno mismo es la meta antes de entablar una relación con el aprendizaje trascendental. Porque los tres indisolubles eslabones para un aprendizaje trascendental no son nada sin antes haber nacido un maestro. Porque la enseñanza ya es sin él, surgió antes que él. El lugar ya es de forma natural antes que el maestro. Es prácticamente cualquier espacio dentro de la naturaleza. Pero el maestro necesita primero reconocerse antes de reconocer las dos anteriores, el lugar y la enseñanza. Necesitan del maestro para ser operados, para cumplir la función por la cual fueron diseñados. Solamente hasta que estos tres convergen en equitativa congruencia es cuando puede surgir un aprendizaje trascendental. El objetivo del profesor no es erradicar el sufrimiento de sus alumnos ni enseñarles a pensar con profundidad. El objetivo del profesor es enseñarle al alumno cómo sobrevivir. El deber ser de un maestro es encaminar a la gente que se alimenta de él para encontrar su rumbo en la vida, su rol y sus objetivos. El maestro enseña el vivir. La sucesión discipular jamás se logra por medio de una relación alumno-profesor o maestro-alumno. La sucesión discipular solo se logra cuando existe un reconocimiento maestro-discípulo. Cuando se quiera operar la fractalidad que implica el servicio de la transmisión de la enseñanza. Déjanos tu opinión, pensemos profundo, atrévete, síguenos por todas nuestras plataformas y descubre la esencia de las cosas.